El tipo también es un sistema combinatorio, y gran parte de su éxito consiste en ese concepto de posibilidad de combinación. Hoy me he puesto y me he levantado más temprano para meter el supertipo B2 porque hablamos ayer en una cena, porque es la esencia que comprende clarísimamente mi idea de la tipografía, y de lo que trabajo yo con mis alumnos y de lo que llamo metatipografía, que es el aprovechamiento del sistema estructural del tipo para la construcción gráfica, en todos sus sentidos. Y esto va alrededor de estos paralelepípedos que son combinables en diferentes anchos y proporciones. A partir de ahí construyo un signo que lo ocupa y puedo trabajar con él. Esto es exactamente hecho con tipos móviles, en el que está la superveloz, y un tipo, no sé si es una futura, lo que aparece debajo. Cómo se hace ese tratamiento de los tipos, y se compone, y los diferentes casos y huellas de la misma planilla. Por lo menos hay dos de esta misma planilla, que son los que tienen la B, luego está la A, la C, y lo que permitía el sistema superveloz era diferentes tipos de composiciones con esa combinatoria para poder generar modelos distintos, con muchas posibilidades, porque la combinatoria es progresiva, es decir, yo puedo ir 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, y cuantos más caracteres tengo, si los puedo combinar entre sí, más posibilidades combinatorias tengo, que es el éxito del alfabeto. Estamos llevando también el sistema alfabético a la dimensión formal. En el fondo, hasta aquí, hasta lo que habla de tipografía, es igual con Lego. Podríamos decir que estamos en un formato Lego. De hecho, el Lego es mucho más de lo que parece. Conceptualmente es un sistema modular de construcción que tiene una potencia generadora impresionante en sí mismo. Pero hay otras cosas que tiene la tipografía, y es que transporta signos. Es el cuerpo del signo, de cualquier signo. Y en esa manera de transportar signos puede reproducir esos signos múltiples veces en diferentes casos. Genera códigos. Aquí me la cambia la presentación, como lo he subido a la red, pero da igual. Aquí vemos una no cursiva. Aquí había una cursiva. Había metido otra tipografía que no me encontraba y había una cursiva. El propio código de mayúscula, minúscula, cursiva, esa idea de código latino que incorpora la monumental romana a la carolingia, a la cancilleresca, que mezcla épocas, que mezcla formas y consigue un código que tiene una lógica que todos mis alumnos entienden que existe desde el principio de los tiempos, que es la unión de una letra romana con una carolingia, con una cancilleresca, tiene que ver con la imprenta. Con la imprenta que al reproducirse es capaz de convertir en modelo casi todo aquello que toca, porque la reproducción es lo que permite que el código convierta a un signo en tipo, y por tanto hace tipología. Y crea modelos. Este es un modelo de escritura, que es el de la noticia, y cuando yo veo una noticia, reconozco que es una noticia, que es un texto distinto de una narración, que es un texto distinto de un poema, que es un texto distinto de un anuncio. La forma en la que yo represento la escritura, el texto, la grafía, su estructura, me dice mucho más que lo que pone. Me la está ubicando en una posición concreta. Yo podría, sin cambiar un texto en su contenido, manipular una noticia solamente por su relación espacial, temporal y de tamaño en un periódico. Ponerla en la primera página, poner el cuerpo al 80, meterle entradilla, foto, pie de foto, meter múltiples elementos, diferenciaría esa noticia con el mismo texto de si la meto en una página interior a un tamaño 12 y solamente con título y texto seguido. Porque yo codifico la importancia en función de la forma, no del contenido. Y esta es una forma de manipulación del sentido mucho más potente que el propio contenido, porque entra en este ámbito que yo decía de lo invisible de la tipografía, de aquello que no vemos, pero está. Y el poner de repente una estructura
que corresponde a una noticia de primera página, a un texto, lo convierte en fundamental a mi lectura y ya lo leo desde el sentido de ser una primera noticia. En el fondo, la tipografía es el cuerpo del signo, da cuerpo al signo, lo convierte en objeto. Y esta es la magia, la magia que interpela a muchas partes, interpela a la producción, interpela al objeto, interpela al diseñador de tipos, interpela al lector, al escritor. Hay una división clara entre lo que es el tipo como tal y el caso, la huella, el carácter que va dejando en cada uno. Yo quería hacer un diálogo, somos pocos, he puesto un libro aquí, en cuanto queráis interpelarme, porque me siento como haciendo trampa. Yo recuerdo que todo esto viene de una conversación tenida, aunque estemos grabándolo, entre muchos de los que están aquí anoche, y de repente alguien me da la posibilidad de hacer trampa. Yo me pongo aquí y ya nadie me puede decir que no, porque lo que digo desde mi posición es ya sagrado, no, todos callados aunque no estoy de acuerdo, pero espero que después sí podamos hablar y debatir un poco porque es lo que me interesa. Bueno, tal como veo yo las cosas desde la perspectiva que me han dado muchos años de dar clase, de hacer diseño, de trabajar con el campo de la tipografía, es una visión en que parece que paulatinamente estamos abordando una conversión de la realidad en su reproducción en signo. Es decir, hay una evolución en el hombre que intenta poder dominar la realidad a través de los signos, y que ese intento de asumir la realidad y convertirla en signo para manipular esa realidad hoy en día tiene que ver con la interfaz. Esto es un grabado durero que yo siempre pongo a colación de hablar de Galileo y el tema de la metáfora del libro de la naturaleza. Yo creo que ahí hay un cambio radical. Casualmente todo esto ocurre en los mismos, casi en paralelo, la tipografía, el Renacimiento, una visión del mundo distinta. Y ese punto de vista del sujeto, del que mira y decide que va a abordar la realidad desde su punto de vista objetivo, y ya no desde una visión metafísica, pasa por destripar la realidad y convertirla en signo. Y aquí vemos al dibujante que sobre un plano ortogonal, representa la realidad desde su punto de vista y la fija en un signo concreto. A partir de ahí, parece que las imágenes las hemos dividido en miméticas representativas, pero ya no son objeto de ser escritura o ser posible de ser leídas, y sin embargo estamos leyendo imágenes constantemente, pero nos pudo la capacidad que tuvieron de engañarnos, haciéndonos ver que con la perspectiva habían conseguido atrapar la realidad, y entonces ya no había signo, sino lo que había era la propia realidad. La imagen de la realidad era la realidad. Esto es como lo de Magritte, que dice, no, esto no es una pipa. Entonces, esa realidad que hemos leído e interpretado muchas veces en la imagen como una mímesis, que no es interpretada como lectura, sino como exclusivamente representación que mimetiza la realidad, no deja de ser un signo. Y un signo que trabaja con las mismas estructuras con las que vamos a trabajar todo el hecho tipográfico y muchos otros campos que trabajan sobre esta división en coordenadas, esta volver cartesiano la realidad. También lo cojo porque aparecen ya las ventanas, que es otro tema que se ha convertido en metáfora del tiempo que vivimos, y que aquí también son una metáfora, este mismo grabado, entre la naturaleza y el hombre. Esta idea de que de repente la naturaleza está allá afuera y el hombre la ve a través de un plano, que es el plano de la ventana, que es un plano que se vuelve a reproducir pero completamente mallado en el hecho del dibujo, y que se pasa al plano de la mesa, y se pasa al plano del papel, y se pasa al plano del libro, es también
una imagen absolutamente contemporánea. La ventana como el separador, pero a la vez el nexo de unión, la interfaz. En el momento en que yo puedo operar en esa ventana, la interfaz aparece como tal. Y yo soy de los que opina que todo esto que parece tan contemporáneo, y creo que hay mucha gente como yo, como es la interfaz de un ordenador, provienen y son una extensión del libro. Es decir, yo creo que el libro se expande en múltiples territorios, haciendo legible todo aquello que toca, y la interfaz es la última extensión del libro, y por eso me interesa, porque es el territorio en el que hoy se mueve la tipografía.